Hola chicos, en este primer video de química hablaremos de la nomenclatura para óxidos básicos. Yo soy María Belén Cachi Rodríguez y pertenezco al proyecto de vinculación de Club de Química. Bueno, primero partamos hablando de los compuestos binarios. Los compuestos binarios son compuestos que están formados por dos elementos diferentes. Podemos encontrar óxidos básicos, óxidos ácidos, peróxidos, hidruros y sales binarias. En esta ocasión nos enfocaremos en los óxidos básicos. Es muy importante tener presente los números de oxidación de los metales y en esta tabla puede servirles de guía para empezar a formular los compuestos. También es importante recordar que hay metales que tienen valencia variable. Para empezar hablaremos de su formación. Los óxidos básicos están formados por un metal y por un oxígeno. Podemos representarlos con una fórmula general donde X indica el metal y O el oxígeno. La N junto a la X indica el número de oxidación del metal y el 2 menos el número de oxidación del oxígeno. La N depende de qué tipo de metal se trate, si es de valencia fija o de valencia variable. Lo siguiente que debemos hacer es cruzar ambos valores, es decir, la N y el 2 menos. En este ejemplo formaremos trióxido de aluminio, donde cruzando los estados de oxidación quedará finalmente el aluminio junto al 2 y el oxígeno junto al 3. Miren que en un principio el aluminio tiene el estado de oxidación 3 más y el oxígeno tiene el estado de oxidación 2 menos. Pero cruzaron ambos valores. Es muy importante comprobar que la sustancia tenga una carga total de 0. Para esto debemos multiplicar su estado de oxidación original de cada elemento por su sufijo correspondiente. En este caso tenemos el aluminio con su estado de oxidación 3 más, que estará multiplicado por su sufijo 2 y da un 6 positivo. Por otra parte tenemos el estado de oxidación del oxígeno 2 menos multiplicado por su sufijo 3 y nos da un 6 negativo. La suma, que a la final es una resta, nos da igual a 0. Esto nos comprueba que el compuesto está totalmente neutro. Ahora veremos algunos ejemplos con otros compuestos. En el primer ejemplo vemos el potasio con su estado de oxidación 1 más, que junto al oxígeno con su estado de oxidación 2 menos, da potasio 2O, es decir, óxido de potasio. Como vemos, el 2 está junto al potasio y el 1 está junto al oxígeno. Se ha intercambiado su N y se ha intercambiado su 2 menos del oxígeno. En el segundo ejemplo vemos calcio con su estado de oxidación 2 más, que con el oxígeno da calcio 2O2. Nosotros sabemos que podemos simplificar esta fórmula y nos queda calcio oxígeno, es decir, óxido de calcio. En el tercer ejemplo vemos el indio con su estado de oxidación 3 más, junto con el oxígeno con su estado de oxidación 2 menos, que nos da como resultado el trióxido de indio. También aquí vemos intercambiado su N del metal y el 2 menos del oxígeno. Cuando tenemos metales con valencia variable, la situación no cambia en la formación, sino cambia su nomenclatura. Ya lo veremos posteriormente en más detalle. En este caso vemos el hierro con su estado de oxidación 2 más, junto con el oxígeno con su estado de oxidación 2 menos, y nos da hierro 2O2. Como en el caso del calcio, vemos que podemos simplificar, quedándonos hierro O, es decir, monóxido de hierro. Ahora pasaremos a explicar la formulación de su nomenclatura. Como ya sabemos, para la nomenclatura hay tres formas: tradicional, sistemática y stock.
Como vemos, el nombre genérico en los tres sistemas es la palabra óxido. Solo para la nomenclatura sistemática está acompañada de prefijos, tal y como podemos observar subrayado con color rosado: mono, di, tri, mono, mol. Debido a que está acompañado el oxígeno, o están dos oxígenos, o están tres oxígenos. Dese en cuenta cómo el nombre específico lleva el prefijo di, acompañado del metal, debido a que en esta situación encontramos que el metal está acompañado con un 2, diescandio, dimercurio. Por otra parte, la nomenclatura stock, en cambio, no lleva ningún prefijo o sufijo como en el caso de la sistemática. En este caso lleva el número romano con la valencia específica que está trabajando el metal. Para la nomenclatura tradicional, al igual que el stock, no se usan prefijos ni sufijos en los nombres genéricos y específicos, a excepción de los metales de valencia variable como el mercurio, en este caso, siendo oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor número de oxidación. Debemos recordar que esto es muy importante, debido a que si estamos trabajando con metales de valencia variable, sí cambia su terminación, es decir, menor valencia oso, mayor valencia ico. No debemos olvidarnos esto. Después de haber revisado algunos ejemplos, procedamos con los ejercicios. En este primer ejercicio nos dan las fórmulas y debemos nombrarlos. Podemos empezar con la nomenclatura sistemática, en donde solo debemos colocar los prefijos, es decir, en este caso tenemos un oxígeno, iría mono. En este caso tenemos tres oxígenos, tri. Monóxido, trióxido. Si nos damos cuenta, coincide el número de oro, entonces vemos que está acompañado el 2 junto al oro, quedaría dioro. Y en la segunda parte igual, dioro. En el caso de la nomenclatura stock, debemos revisar con qué valencias está trabajando nuestro compuesto metálico. En este caso, el oro, cuando vemos en nuestra tablita, vemos que está trabajando con estado de oxidación 1 más y 3 más. Aquí estamos realizando una comprobación para ver si nuestra fórmula está bien desarrollada en nuestro ejercicio. Entonces ponemos nuestro estado de oxidación 1 más, el 2 menos, intercambiamos y da oro 2O y coincide. De igual manera, 3 más 2 menos, oro 2 o 3 y vemos que coincide. Entonces nos damos cuenta que en la primera está trabajando con el menor estado de oxidación y en la segunda con el mayor estado de oxidación. Después de haber comprobado esto, podemos ir a nombrar nuestros compuestos en la nomenclatura stock, quedando óxido de oro 1 por su estado de oxidación 1 y el óxido de oro 3 por su estado de oxidación 3. Ahora, como nosotros ya comprobamos que el menor estado de oxidación era la primera, entonces quedaría con el sufijo oso. Y en la segunda quedaría con el sufijo ico, porque está trabajando con el mayor estado de oxidación, quedando óxido auroso y óxido áurico. En el segundo ejemplo ya tenemos nuestra nomenclatura sistemática con nuestra fórmula. Entonces revisamos en nuestra tabla de estado de oxidación y vemos que el plomo está trabajando con estado de oxidación 2 más y 4 más. Local otra vez replanteamos las fórmulas para ver si es correcta la fórmula que nos están dando y coincide. Menor estado de oxidación, mayor estado de oxidación y colocamos óxidos de plomo 2 por su valencia y óxido de plomo 4 por su valencia. En la nomenclatura tradicional ya sabemos con cuál está trabajando el menor estado de oxidación. Es este compuesto, entonces sabemos que va a ir con el sufijo oso y en el mayor estado de oxidación con el sufijo ico, quedando óxido plumboso y óxido plúmbico.
Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 3, en donde nos indican como nomenclatura stock óxido de cobre 1. Buscamos en la tabla de estados de oxidación al cobre y encontramos que el cobre tiene estados de oxidación variable, 1 más y 2 más. Pero tenemos como pista que el número romano es 1, entonces el cobre está trabajando con estado de oxidación 1 más. Y como sabemos, el estado de oxidación del oxígeno es 2 menos. Intercambiamos y finalmente tenemos cobre 2O. Para nombrar con la nomenclatura sistemática utilizamos prefijos: monóxido de dicobre. Y para la nomenclatura tradicional, como ya sabemos que está trabajando con el menor estado de oxidación, iría con el sufijo oso, quedando así óxido cuproso. Ahora en el ejercicio 4 tenemos el óxido crómico como nomenclatura tradicional. Vemos que en el sufijo ico, y recordamos que el mayor estado de oxidación nos indica ese sufijo. Buscamos en la tabla de oxidación y vemos que el cromo tiene 2 más y 3 más. Y el mayor estado de oxidación para el cromo es 3 más. Entonces trabajaremos con ese de 3 más. El estado de oxidación del oxígeno es 2 menos. Intercambiamos y finalmente nos da cromo 2 o 3. En la sistemática ya sabemos trabajar con prefijos: el trióxido de dicromo, porque está acompañado el cromo con el 2 y el oxígeno con el 3. Siempre recordar que debemos leer de derecha a izquierda: trióxido de dicromo, no dicromo de trióxido. Y en la nomenclatura stock tenemos el estado de oxidación del cromo es 3, entonces el número romano que iría a continuación sería 3, quedando óxido de cromo 3. Para nuestro último ejercicio vemos que el oxígeno está acompañado con un metal y es el uranio. Entonces buscamos en la tabla de estados de oxidación del uranio y nos damos cuenta que está trabajando con estado de oxidación fijo, que es 6 más. Entonces el estado de oxidación de uranio es 6 más, junto con el estado de oxidación del oxígeno. Intercambiamos y vemos aquí algo peculiar que podemos simplificar. Simplificamos y nos queda uranio 3. ¿Nos coincide con la fórmula que nos da el ejercicio? Sí. Entonces vamos a proceder a nombrar. En la nomenclatura sistemática recordamos que es con prefijos y vemos que solo el oxígeno está acompañado del 3, entonces nombramos trióxido de uranio. En la nomenclatura de stock tenemos algo peculiar. Vemos que está acompañado con el número romano 6. Debemos tener mucho cuidado porque a veces solemos confundir con el número que está en la fórmula y no es así. Por eso es muy importante realizar la formulación desde un principio para ver con qué valencia está trabajando. Como nosotros vimos en un inicio, el estado de oxidación es 6 más, no es 3. Quedó 3 porque quedó simplificado. Entonces en la nomenclatura tradicional queda óxido de uranio. En este caso el uranio solo tiene estado de oxidación, entonces no necesita los sufijos oso e ico. Muchas gracias chicos por quedarse hasta el final del video. Cualquier pregunta, aquí tienen mi correo de contacto o se pueden contactar con cualquiera de los chicos que estamos a cargo del proyecto. Que pasen bien chicos.